la representación convencional de el ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, quien recientemente fue absuelto y en el fallo del Tribunal de Sentencia, entre otras cuestiones, quedó evidenciado el esquema que se montó a través de mensajes incluso para poder montar, valga la redundancia, esta causa en contra del exintendente de la Municipalidad de Asunción y los otros acusados que también formaron parte de ese proceso penal que al menos en primera instancia ya culminó y que me imagino va a seguir su curso en segunda instancia. Habrá que ver si la Fiscalía también apela. Pero bueno, sobre esto queremos conversar y adentrarnos más a lo que es lo que son los detalles de hecho de este proceso, y para eso ya le saludamos al doctor Guillermo Ferreiro. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Encantadísimo saludarles. Bien, bien, doctor. Estamos queriendo comentar un poco lo que es esta publicación que hacen hoy los colegas de ABC Color, que hablan de que en mensajes, o algunos mensajes, revelan cómo se montó este esquema, esta causa en sí, en contra del señor Mario Ferreiro. Sí, el tema es el siguiente. Camilo Suárez, cuando declara, agrega su teléfono a la causa, Sí. ¿correcto? Eh, Cuando se inicia el juicio oral, el tribunal le dice: ¿usted autoriza que revisemos su teléfono? Sí. Nosotros pedimos participar en la extracción de datos y, por suerte, con muy buen criterio, el tribunal dijo que no, que eso debía ser el perito de la Fiscalía y nos entregaría para que analicemos la, el resultado de esa extracción. Evidentemente, el señor Camilo Suárez no sabía que la Fiscalía tiene la tecnología necesaria para recuperar mensajes borrados. Entonces, cuando eso después se comparte en el expediente, se le entrega copia al tribunal, a las partes, a la Fiscalía, a los asistentes, todo el mundo, ¿eh? Ujú. Como el juicio oral es sobre puntos específicos, nos centramos en los mensajes que tenían que ver con, supuestamente, con el juicio. En realidad no había nada de relevancia con respecto a la acusación. Correcto, pero Sí. la Fiscalía trajo y nos entregó a todas las partes todo lo que había en las comunicaciones de WhatsApp del señor Camilo Suárez. Y eso, bueno, ya empezamos a encontrar nosotros algunas cosas, pero comprenderá que tenemos pocos recursos humanos, acabamos de terminar el juicio, teníamos otras cosas que hacer. Íbamos a llegar a la conclusión de que iba a ser probablemente en unos meses, ¿no? Sí. Y bueno, y el diario ABC hoy publica un resumen bastante bien estructurado periodísticamente, donde se ve lo que nosotros ya denunciamos hace 3 años. Nosotros ya denunciamos todo esto y pedimos que se investigue. Y la Fiscalía, el abogado Luis Said, cajoneó nuestra denuncia durante 3 años. Y ahora con estos datos vamos a ampliar la denuncia porque está muy claro que se montó una causa a sabiendas de que se perseguía a un inocente o a varios inocentes con un fin, digamos, extorsivo, ¿no? El chantaje y remover un intendente electo. Y eso es lo que está quedando al descubierto el día de hoy, me parece, con la investigación del diario de ese. Esos mensajes, doctor, que se mencionan en esta publicación, ¿con quiénes son? Bueno, los mensajes, lo que hay que entender que lo que informa el perito en Fiscalía es en los números de mensajes, perdón, los números de teléfono con los que se intercambia el mensaje, que es lo que nosotros siempre reclamamos que no había en el famoso, que le iban a hacer a fin de semana, era una fotocopia nomás, ¿no? Ujú. Nunca agregaron el teléfono para que podamos saber quién eran, de qué números se enviaban los mensajes. Acá sí están los números y también está cómo los tenía registrados Camilo Suárez. Entonces, yo le puedo dar a usted de que si Camilo Suárez tenía registrado a Hugo Velázquez o a Arnaldo Samaniego o a Dani Centurión, esa persona era efectivamente Hugo Velázquez, Dani Centurión o Arnaldo Samaniego. Lo que sí puedo dar fe es que así les trataban, que hablaban de estos temas y que está el número de teléfono con el cual se podrá verificar si ese es el número de uso cotidiano de estas personas, ¿no? Con un poco de investigación de la Fiscalía, si la Fiscalía, increíble que te voy a decir, ¿no?
Si la Fiscalía, en vez de dedicarse a cometer hechos punibles, los investigara, bueno, acá tiene cómo llegar, porque hay una fuente de información verificable, comprobable. Se puede comprobar si es correcto o no y a quién pertenece, o más que a quién pertenece, porque yo puedo tener un teléfono que está a nombre de un empleado mío, por ejemplo, ¿verdad? Se puede verificar quién era el que usaba ese número de teléfono. Y eso con una breve investigación de 4 o 5 meses, 3 meses se puede saber. Claro, la Fiscalía no está para investigar, está para cometer estos hechos punibles. O sea, ahí tenemos un problema. Doctor, y a ver, se mencionan en esas conversaciones a agentes de todos los sectores prácticamente, y se habla incluso de el vicepresidente, como dijiste, el vicepresidente Hugo Velázquez, incluso también de Arnaldo Samaniego, ¿verdad? Así es. Y, Habla con una persona que el señor Suárez lo tenía registrado como Arnaldo Samaniego, ujú. y a que él le llama como señor Tractor. Claro, ahora bien, el Y se interés, reúnen en una casa sí, que parece, por eso ya escuché yo, yo estoy repitiendo lo que dice la investigación periodística, ¿no? ujú. Que aparentemente coincide con, no sé si el barrio, la dirección de donde vivía en aquella época el señor Arnaldo Samaniego. Ahora, la intención, doctor, se puede decir que era claramente que tu defendido renuncie o deje el cargo o sea removido de la municipalidad, de su cargo como intendente. La intención de meterlo preso, siendo inocente, que eso es un crimen muy grave. Si yo te da un daño es grave, pero si utilizan las instituciones del Estado para hacerte ese daño, Ujú. es aún más grave, ¿verdad? Si yo te disparo, es muy grave. Si yo, desde el poder político, uso a la policía para que te dispare, es un crimen imprescriptible, ¿verdad? Lo que se buscó es acá meter presos a personas inocentes para algún plan político, o no sé qué, económico, no lo sé. En todo Yo por lo que momento, vi en sí, ABC, sí. ellos van a seguir publicando más datos, porque realmente es cuantiosa la información. Yo no tuve tiempo de mirarla toda, Ujú. y bueno, a veces tiene más recursos humanos y Claro. seguramente más experiencia en esto, y según lo que dice ABC, mañana continúa la publicación, así que supongo que van a haber más datos que van a echar luz sobre esto, porque la Fiscalía no va a investigar, Ujú. evidentemente la Fiscalía va a encubrir esto. En todo momento se cuestionó el trabajo de la fiscal María Estela Cano, doctor, y se menciona también incluso que habría reuniones con el asistente fiscal de la doctora Estela Maricano y también incluso con su esposo. O sea, A mí no eso, me consta, a claro. mí no me consta eso, pero entiendo que ABC va a ir por lo que leí, son 2 páginas ahora lo que leí hoy, Ujú. tienen ese tipo de información y van a ir publicando en los próximos días, ¿verdad? Mira, respecto al trabajo de la fiscal, es muy simple. Yo vengo preguntándome desde el día 1 por qué fue una barrial y no fue a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que es donde correspondía. Desde el día 1 dije, ¿cómo es posible que alguien le traiga un papelito a la fiscal y la fiscal solicite y obtenga una orden de allanamiento de nada menos que la municipalidad de la capital de la República, sin decirle a la persona, a ver, tu teléfono, desde que el número tenía tenés en el teléfono, cuando le imputa la municipalidad que es allanada el 19 de diciembre de 2019. En los primeros días de enero, no recuerdo la fecha exacta, le imputan a Mario. Yo ahí, al ser abogado de un imputado, tengo acceso a la carpeta. Y ahí le digo a la fiscal, ¿cómo ustedes me piden el teléfono? Y yo, excediéndome en mis deberes como defensor, le digo por escrito, pidan el teléfono. Esta persona que dice que participó, que entregue el teléfono. Y si no le quiere entregar, añadir a su casa. Pero vamos a discutir sobre pruebas, no sobre un papelito que puedo hacerlo yo en mi casa y que en el juicio oral hicimos de 2 maneras diferentes. El mismo papelito frente a la fiscal y a las 3 juezas. Correcto. Entonces, Sí. sí, claro, el procedimiento de la fiscal está ilegal desde el día 1 y lo venimos diciendo, y venimos reclamando, y de hecho en la sentencia, si ustedes escucharon la explicación o leyeron la sentencia o piden que yo resumo la sentencia, en el hecho de la sentencia le dice, no señora fiscal, usted no probó nada. Usted vino acá a hacer juicio de valores y un abogado no hace juicio de valores, describe hechos, los prueba y finalmente los califica.
Yo tengo que decir, Juan me pegó a María. Sí. ¿Ok? Ahora pruebo porque hay 10 testigos y una foto. Y ahora digo, eso se llama lesión. Así funciona el derecho, ¿no es? Juan es un golpeador. Eso no, yo no puedo decir, Juan es un golpeador y como yo digo un golpeador que se vaya preso. No, eso no existe. El señor Camilo Suárez habló con los colegas de Ñandutí, doctor, y él mencionó que, en tono de pregunta a esto, de que no hay ningún delito en conversar con un político, y en ese sentido te consulto tu posición al respecto, teniendo en cuenta lo que se publica hoy en ABC Bueno, también, ¿verdad? a ver, Camilo Suárez sabe muy bien porque él es testigo de una causa donde hay 2 personas acusadas por conversar también, ¿verdad? Ujú. Conversar por sí no es un delito, pero si yo te digo vamos a matarle a fulano, claro que es un delito. Si yo te digo te voy a matar a vos, claro que es un delito. Si yo te digo, che, trae las armas, yo traigo tal cosa, vamos a organizarnos. Si yo te digo, pagame tanto y yo miento en un juicio, claro, eso es delito. Eso es delito y eso es lo que tienen que investigar. Quiero aclarar que yo no estoy sacando conclusiones todavía. Claro. Yo lo que vengo diciendo hace 3 años es que hay elementos suficientes para abrir una causa e investigar. Y se lo dije al doctor Said hace 3 años por escrito, y el doctor Said encubre esto, y ahora entiendo también por qué, porque dirigieron a su fiscalía para que vaya ahí. ¿Quiénes o qué nombres se mencionan en esa denuncia que presentaron ustedes ya hace varios años y que decís, doctor, hoy día está siendo cajoneada por el fiscal Luis Said? Nosotros denunciamos concretamente a Francisco Florentín, Guachiré, Alfredo Guachiré, Sí. y describíamos bien cuáles eran sus declaraciones que nosotros considerábamos falsas. Y a Camilo Suárez. Si da el ejemplo que recuerdo, te puedo pasar la denuncia que también si querés para leerla. Por favor. Lo que recuerdo claramente es que Camilo, por ejemplo, decía en declaración testifical, y mentira en declaración testifical es delito, que a él le debían plata porque él había perdido una casa que tenía hipotecada. Casa que él durante 10 años en otro juicio negó tener. Y además, si yo digo que tengo una casa hipotecada, eso es rastreable. Vos te vas al registro público y decís, tráeme las hipotecas que tiene Camilo Suárez. Y de hecho nosotros ofrecimos eso en el juicio oral, y el informe dice que nunca hubo ninguna hipoteca, no me dio Camilo Suárez ni su madre. Entonces, eso nomás ya es mentira, el juicio ya es un delito. Y a partir de ahí le dimos un montón de datos más. También había amenazas a personas, y nosotros teníamos sí los teléfonos donde que podían peritarse, nada. Said cajoneó bajo 7 llaves la denuncia por casi 3 años, poco menos de 3 años. Yo quiero saber si mañana Leonel Fernández va a tolerar esto o va a honrar ese voto de confianza que le vamos a dar a fin de sanear la fiscalía de esta manga de delincuentes. Dijiste, doctor, hace un momento que piensan ampliar esa denuncia y te consulto. Uno, ¿qué hechos nuevos, además de lo que estábamos comentando, se podrían, digamos, presentar y cuándo se estaría haciendo esa ampliación? Si cuando quede firme la sentencia de absolución de Ferreiro o ya se podría presentar en pocos días. No, que decir no tiene nada que ver. De hecho, la denuncia fue presentada hace 3 años, no pasó nada, ¿verdad? Sí. Lo que vamos a hacer es ampliar, pero vamos a esperar que ABC termine de publicar lo que tiene, vamos a corroborar eso con la información que nosotros tenemos, y vamos a pedir que ese teléfono quede a buen resguardo y por orden judicial se vuelva a abrir, se vuelva a extraer toda la información con control de la defensa de quienes sean los sospechados por la fiscalía en ese momento, y ahí se avancen las investigaciones. ¿Y van a presentar alguna recusación contra el fiscal, doctor? ¿Tienen pensado hacer eso atendiendo a todo esto que nos comentás? Hechos graves que no están siendo investigados. A Said, yo personalmente lo voy a querellar. Ya hay una jurisprudencia, porque también el jurado de enjuiciamiento antes tenía el criterio de que un fiscal podía recibir una denuncia y tenerla encajonada hasta que prescriba. Mientras no prescribía no había problema. Ahora ya hay jurisprudencia, porque ya hay indefendible, de que si un fiscal tiene una causa y no la mueve, podría haber mal desempeño. Bueno, entonces una querella que sería por qué hecho, doctor. No, vamos a ver. Pero, No quiero adelantarme. Lo que sí yo te digo que acá se va a ampliar a elección de confianza
a tráfico, perdón, no de financiación, me expresé mal, a tráfico de influencia, y vamos a incluir a todas estas personas que son nombradas en estas publicaciones del diario ABC para que sean investigadas. Y si son inocentes, sean absolutas, por supuesto. Claro. Estamos hablando de que por lo menos se investigue, no directamente ya responsabilizar a estas personas, ¿no, doctor? Claro, de que los saídos de la vida no sigan encajonando los expedientes. Bueno, ¿y se va a presentar entonces, doctor, o se va a pedir que se investigue también al vicepresidente Hugo Velázquez? Todos los nombrados en esta publicación del diario de la semana. Ok. Bueno, doctor, y bueno, ya para ir cerrando un poco esa sentencia del tribunal que absolvió a tu defendido, ¿cuándo estaría quedando firme o hasta cuándo habría plazo para presentar un recurso de apelación? En realidad sería la pregunta. Hoy vence a las 0 horas. Hoy. Hoy, sí. Que mañana vea el tribunal, seguramente van a apelar porque la fiscalía apela aunque la ley no se lo permita, ¿verdad? Así que probablemente van a apelar, pero la verdad que no lo sé. Pero sí los fundamentos del tribunal bastante concretos dan como una seguridad, podemos decir, doctor, de que esto pueda ser confirmado en segunda instancia. Hoy me llamó un profesor universitario y me dijo que están usando como ejemplo de sentencia en la cátedra de esa sentencia. Y por sobre todo fue muy didáctica también esa sentencia, además de que se entendió, creo yo, un ciudadano que no está, digamos, siguiendo todos los días lo que pasa en el Poder Judicial, no conoce términos jurídicos en su totalidad, pudo entender lo que fue la fundamentación del tribunal y además de eso también se habló claramente de lo que sería un delito muy importante como lo es de la lesión de confianza, ¿no, doctor? Dejó sentados principios muy elementales en base al tema de lesión de confianza, que se venían aplicando muy mal en esos tribunales, y cumplió la ley, porque la ley dice eso. La ley dice que la sentencia es un instrumento técnico de difícil comprensión, pero que en el juicio oral se debe explicar como para que lo entendamos todos, así como yo no sé de motores, pero si un mecánico me explica este término sencillo, lo que le pasa en el auto, entiendo, ¿eh? Y eso dice la ley, que tiene que traducir al usuario de servicio de justicia, decirle, miren, esto es lo que se probó, esto dice la ley y esto es lo que pasa acá, esta es la conclusión, ¿verdad? Y eso cumplió con una explicación muy didáctica al tribunal, muy bien explicada, y la sentencia está fabulosamente contada. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, vamos a estar atentos a ver cuándo se presenta esta ampliación de la denuncia y por sobre todo también estar atentos a ver si es que se mueve o no esta investigación por esta denuncia que ya presentaron y más aún después de todo esto que se está publicando ya en los medios de comunicación. En próximos días vamos a ir sabiendo. Vamos a ver también qué más publica el diario de Socorro. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable. A vos, un abrazo. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, así hablábamos con el abogado Guillermo Ferreiro. Él es representante, abogado del ex intendente de la Municipalidad de Asunción, el señor Mario Ferreiro, que recientemente fue absuelto. Nos decía, quedándonos un poco la parte final, hasta hoy habría tiempo para presentar una apelación. Ya habrá que ver si es que la Fiscalía en realidad es la que va a apelar en todo caso, porque por el lado de las defensas están más que satisfechos con esa decisión del tribunal que absolvió al exintendente y a todos los demás acusados en el marco de esta causa por lesión de confianza y también por tráfico de influencias. Bastante fuerte lo que nos decía el doctor, y comentando un poco lo que fue esa publicación de hoy de ABC Color de los colegas de ese medio que hablaban de varios mensajes que fueron extraídos del celular de Camilo Suárez y que hablan de cómo se habría montado toda esta causa, se habría orquestado todo este proceso en contra de Mario Ferreiro, que cuando saltó a la luz este caso, ya ante una inminente remoción también de su cargo, él decide renunciar para someterse también al proceso. El caso llegó a juicio y finalmente quedó probado, podemos decir, de acuerdo a lo que explicó el propio tribunal, que no existió ningún perjuicio patrimonial respecto a la lesión de confianza que se mencionaba y se acusaba a Ferreiro. Y bueno, ahora
el abogado Guillermo Ferreiro va a presentar incluso una ampliación de una denuncia que ya presentó hace casi 3 años, decía él, alrededor de 3 años. Y dice, el fiscal Luis Said, fiscal de delitos económicos, se encargó de archivar esa causa bajo 7 llaves, incluso decía el abogado, tratando de graficar un poco lo que es esa situación. Va a presentar una ampliación de esa denuncia y a partir de ahí habría que ver si es que el fiscal, de no estar investigando, vamos a llamarlo también para consultarle, si es que se puede mover un poco, ¿no?, esa denuncia que se presentó. Varios nombres se mencionan en estos mensajes con quienes habría tenido conversaciones también Camilo Suárez, ex ministro de la SEM, también es colega nuestro, hay que decirlo. Y bueno, más datos se van a ir publicando en el transcurso de los días. Vamos a estar atentos también. La sentencia es bastante interesante, vamos a repasarla, por supuesto, también tiene como 38 páginas, pero el contenido que tiene respecto a todo lo que se está hablando ahora también es muy interesante y sin duda que vamos a ir repasando un poco también lo que es ese fallo de primera instancia. Por ahora nosotros tenemos que hacer una pausa, 13:17, pausa y ya venimos.